Mi madre se reía por teléfono desde su resort en Cabo. Tu abuelo es simplemente viejo, se burló. Las personas viejas se enferman. En el fondo, escuché a mi hermana gritar: «Andaile que mande más dinero». Me acaban de rechazar la tarjeta. Me quedé paralizada frente a la unidad de cuidados intensivos. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en mi mano, pero ellas no lo sabían. La lealtad de un soldado no se determina por la sangre. Mi nombre es Lucía Morales. La niebla marina de San Diego era una enemiga familiar, una frialdad húmeda que se mete directo en los huesos, y esta mañana estaba ganando la batalla. Me encontraba frente a la casa de mi abuelo, una clásica casa estilo artesano de los años 20 en el corazón de North Park, y lo primero que me golpeó fue el silencio. No era la paz tranquila de un hogar dormido, era un vacío muerto y hueco que se sentía mal. Mi bolsa de viaje, que todavía olía débilmente al combustible de avión del vuelo de regreso, se sentía imposiblemente pesada en mi hombro. La dejé caer con un golpe sordo en el porche. Había soñado con este momento durante 6 meses. Mi regreso a casa había imaginado el eco de la risa de mi abuelo en la sala, el aroma rico y cálido de las galletas de mantequilla de maní que horneaba para mi bienvenida, el murmullo suave del History Channel que siempre dejaba encendido. Esa era la bienvenida que conocía. Pero no había aroma a galletas, ni sonido del televisor. Extendí la mano y toqué la puerta principal. El pomo de latón estaba frío, casi resbaladizo bajo mi palma. Presioné el timbre. El primer toque fue esperanzador. Un sonido brillante cortó la mañana gris. Esperé nada. En el segundo toque fue impaciente. Mi pulgar lo mantuvo presionado un momento más. Todavía nada. El tercero fue un golpe hueco en el silencio. Una última admisión de que nadie vendría a mis ojos. Escanearon el porche. Mi entrenamiento se activó. Un tapete torcido, un montón de volantes brillantes y mojados de una pizzería local metidos en la ranura del buzón. Una sola huella de barro cerca de la puerta que no era mía. Estos eran los signos de una casa descuidada, de una rutina interrumpida en la marina. Te enseñan a reconocer una amenaza antes de que se anuncie. Mi evaluación interna de peligro, afilada en salas de inteligencia, estériles y en las cubiertas de barcos que se mecían, ahora me gritaba desde el porche del lugar más seguro que había conocido: «Lucía, eres tú, querida». La voz me arrancó de mis pensamientos. La señora Gable, la vecina de mi abuelo desde hace 40 años, estaba parada al borde de su césped perfectamente cuidado, tijeras de podar rosas en su mano enguantada. Su cabello era un casco plateado ordenado, sus ojos agudos con preocupación. Forcé la sonrisa en mi rostro que nos enseñan a usar, la sonrisa que dice que todo está bajo control. «Señora Gable, qué gusto verla». Solo quería sorprender a mi abuelito. Su propia sonrisa vaciló. Dio un paso más cerca y bajó la voz. «Cariño, él no está aquí». «¿No te lo dijeron? Tu mamá Sofía. Están todos en Cabo desde hace unas semanas». «¿Cabo? ¡Cabo!». La palabra se quedó colgando en el aire húmedo. Unas vacaciones. Mientras yo contaba los días en el despliegue, ellos estaban de vacaciones. La máscara en mi cara comenzó a desmoronarse. ¿Y el abuelo? «Elías», pregunté, mi voz más tensa de lo que quería. Ahí su expresión cambió de preocupación a lástima, una mirada que aborrecía. «Lucía, tu abuelo está en el hospital. Scripps Mercy». Eso fue hace 2 semanas. Vino una ambulancia por él. El mundo se inclinó. Scripps Mercy. 2 semanas. ¿Viste? ¿Qué pasó? La señora Gable se frotó las manos. Las tijeras hicieron un sonido metálico suave. No lo vi a él, pero vi a tu hermano Carlos. La ambulancia estaba justo aquí. Sus luces parpadeaban. Le pregunté si todo estaba bien. Se detuvo, mirando sus rosas como si se avergonzara de las palabras que estaba a punto de repetir. Él solo miró por la ventana, se encogió de hombros y me dijo: probablemente solo el drama habitual del viejo buscando atención». Luego se subió a su auto y se fue. La sangre en mis venas se convirtió en lodo. Drama habitual, buscando atención. Esas palabras no solo eran despectivas, eran un juicio sobre un hombre que les había dado todo. Esto no era olvido, esto era
maldad. Esto era frialdad y crueldad servida en una mañana ordinaria de martes en Tess. Le agradecí a la señora Gable. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos y saqué mi celular. La señal era débil. Una barra parpadeaba. Un problema clásico en los cañones de San Diego. En mi llamada a mi madre Sofía fue directamente a un mensaje de voz pregrabado y alegre, diciendo que estaba en el extranjero. Mi llamada a mi hermana sonó 2 veces y luego la línea murió. ¿Nada? Y entonces, como si algún destino oscuro y retorcido lo hubiera querido así, se iluminó una notificación en mi pantalla, en Instagram. No era una foto, era un video, brillante y sobresaturado por la luz solar filtrada de un resort. Mostraba a mi hermana Carla, su rostro una máscara de felicidad, los ojos cerrados mientras soltaba una risita encantada, mientras algún empleado indefinido del resort le masajeaba los pies. Estaba recostada junto a una piscina infinita. Un vaso de margarita medio lleno sudaba a su lado. Escuché la risa de mi madre en el fondo, y luego vino el punto final y brutal. El pie de foto debajo de la escena, repugnantemente alegre en autocuidado. Domingo, merecido. Un interruptor en mí se activó. No hacia un grito, no hacia lágrimas, sino hacia un silencio muerto y frío. El tipo de silencio que reina antes de una tormenta. Todo el dolor, el shock, la preocupación, todo se unió en un solo punto duro de ira. En mi pecho miré hacia el Uber que acababa de detenerse en la acera, bajando la ventana. Mi voz era plana, sin emociones, una orden. Era la voz de la oficial Morales, no de una nieta. Hospital Scripps Mercy. Ahora, el aire esterilizado y climatizado de Scripps Mercy era un mundo alejado de la frialdad húmeda de afuera. Olía a antiséptico y a algo que recordaba vagamente a cera para pisos. Un olor que inmediatamente te pone un nudo en el estómago y señala que has cruzado el umbral hacia un lugar de crisis. Silenciosa me paré en el mostrador de recepción. El zumbido impersonal de las luces fluorescentes zumbaba sobre mí. Mi uniforme se sentía como una armadura, rígida e inútil para una batalla para la que no estaba preparada. Una enfermera con ojos cálidos y amables, y una placa con el nombre de María. Levantó la vista de su computadora. ¿Puedo ayudarla, oficial?, preguntó, su mirada descansando respetuosamente en mi uniforme. Estoy aquí para ver a Elías Morales, dije, mi voz firme. Esa era la única parte de mí que era firme. Los dedos de María teclearon en el teclado. El clic suave resonó en el vestíbulo silencioso. Apareció una pequeña arruga entre sus cejas. Me miró de nuevo. Su expresión se suavizó, llena de algo que parecía lástima profesional, una mirada que ya estaba empezando a odiar. Por supuesto, está en la unidad de cuidados intensivos, 3er piso. Pero señorita Morales, comenzó bajando la voz. Usted es la primera visitante que tiene en 2 semanas. Las palabras fueron dichas en voz baja, pero me golpearon como un golpe físico. Primera visitante, 2 semanas. La ira fría del viaje en auto se transformó en una vergüenza caliente y ardiente que me subió por el cuello. La vergüenza no era mía, era por el nombre que llevaban mi madre y hermana. Un nombre que acababan de arrastrar por el lodo en algún resort de lujo en México. Solo pude lograr un asentimiento brusco. Mi garganta estaba demasiado llena de palabras no dichas. María pareció entenderlo. Me deslizó un pase de visitante sobre el mostrador. Mi propio hijo también es marino, dijo en voz baja. Está estacionado en Camp Pendleton. Está en despliegue ahora mismo. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese momento se creó una conexión a través de un entendimiento tácito entre 2 mujeres que conocían el precio del servicio. Una extraña me había mostrado más calidez que mi propia familia. Lo entiendo, dijo para concluir. En el camino a la unidad de cuidados intensivos fue el más largo de mi vida. Cada chirrido de mis botas en el piso de linóleo pulido parecía contar hacia abajo, hacia un veredicto que temía. Cuando empujé la puerta de su habitación, el pitido constante y rítmico del monitor cardíaco era el único sonido en la habitación. Estaba tenue, las persianas bajadas contra el sol de la tarde, y allí, en medio de todo,
yacía mi abuelo. Se veía tan pequeño en la cama del hospital, tragado por sábanas blancas y enredado en una red de tubos y cables. Su piel tenía un brillo pálido y ceroso. Una vida llena de sol y aire marino parecía haber sido blanqueada por las luces crudas del hospitalan. Este no era el hombre que me había enseñado a atar un nudo de bolina, cuyas manos siempre eran firmes y fuertes. Este era un eco frágil de él. Mi cerebro analítico tomó el control, catalogando la evidencia del abandono con brutal eficiencia. Su cabello, normalmente tan pulcramente peinado, estaba presionado contra la almohada, y sus uñas estaban largas, con bordes oscuros de suciedad debajo. Esto era un insulto profundo, una profanación para un marino de carrera que almidonaba sus propios cuellos y creía que el orden era una obligación moral. Esto era la señal definitiva de abandono. Mi abuelo tenía un dicho que me había inculcado: la lealtad no es una palabra, Lucía, es lo que haces cuando nadie está mirando. Ellos no habían mirado. Habían estado tomando el sol. Me acerqué a la pequeña mesita de noche junto a su cama. Abrí el único cajón. Adentro estaba la billetera gastada de mi abuelo. La levanté porque se sentía inusualmente ligera. La abrí, estaba vacía. Los compartimentos para efectivo estaban vacíos. Los bolsillos para tarjetas de crédito estaban vacíos, saqueados. Lo único que quedaba era su licencia de conducir vencida y detrás de la ventana de plástico una foto descolorida. Era yo a los 5 años, vestida con un pequeño traje de marinero que él me había cosido para Halloween. La foto estaba desgastada en los bordes, arrugada por años de llevarla consigo, mi sonrisa amplia y con un diente delantero faltante. Un momento de alegría pura y sin complicaciones. Habían tomado su dinero, sus medios, su independencia, pero dejaron el recuerdo. La crueldad de esa elección, dejar precisamente lo único que más lo lastimaría, era impresionante. Esto no era solo abandono, esto era saqueo. Justo en ese momento, María volvió a entrar a la habitación. Su contacto principal está registrado como Sofía Morales, dijo en voz baja. Hemos llamado varias veces, solo recibimos el mensaje de voz de que está de vacaciones. La última chispa de duda murió. Esta fue una decisión calculada. Cambie eso, dije, mi voz dura como piedra. Con efecto inmediato, el contacto principal y el representante médico de emergencia soy yo. Oficial, Lucía Morales. Deletreé mi nombre y le di mi número satelital. Este fue el primer movimiento en una guerra que no sabía que estaba peleando. La primera piedra que coloqué en un nuevo camino en me. Pregunto, ¿alguna vez has tenido un momento así? Un momento en el que supiste con absoluta certeza que si no intervinieras, nadie más lo haría. Después de que se fue, la ira se había enfriado, forjada en algo más duro, algo útil en determinación. Acerqué una silla a su cama, extendí la mano y tomé la suya. Era frágil, la piel tan delgada como el papel, pero había un calor débil en ella. Me incliné cerca de él, mis labios junto a su oído, mi voz ya no era la del analista, ya no la de la nieta avergonzada, sino la voz de una soldado que promete refuerzos a su comandante. Estoy aquí, abuelito. Susurré, mi promesa en esta habitación silenciosa y pitando, esta batalla la pelearé por ti, lo prometo. Hice la llamada desde el jardín de sanación del hospital. La ironía era tan espesa que podría haberte asfixiado. Era un lugar pequeño y tranquilo con una fuente burbujeante y arbustos de lavanda cuidadosamente cuidados. Un lugar diseñado para calmar nervios destrozados y ofrecer un momento de recuperación. Pero mientras sostenía el teléfono contra mi oído, mi corazón latiendo un ritmo constante y duro contra mis costillas, no buscaba paz. Estaba declarando la guerra durante mi entrenamiento de inteligencia. Uno de mis instructores, un Master Chief, curtido por el clima, había dicho algo que siempre se me quedó grabado. En una confrontación psicológica, no ataque sus sentimientos. Están demasiado bien protegidos con negación y excusas. Ataca sus líneas de suministro, corta sus recursos. Así es como los fuerzas a la mesa de negociaciones. Ahora mismo,
Su línea de suministro era una cuenta bancaria conjunta financiada por mi salario de despliegue, y estaba a punto de cortarla con precisión quirúrgica. La videollamada se conectó. El rostro de mi madre llenó la pantalla, artificialmente suavizado y radiante por un filtro de belleza que borraba todas las preocupaciones, y aparentemente también su conciencia. Llevaba gafas de sol de diseñador de gran tamaño que descansaban en su cabeza, y detrás de ella, el azul brillante de una piscina infinita se fusionaba con el azul más oscuro del Océano Pacífico. En su mano sostenía un cóctel con una sombrilla rosa chillón, una caricatura perfecta de la ignorancia feliz. Lucía, cariño, arrulló, su voz una mezcla empalagosa de alegría falsa. «Ya regresaste, Dios mío, qué sorpresa. ¿Por qué no me dijiste? Te habría recogido en el aeropuerto». ¿Sabes qué? Lo habría hecho. La acusación estaba ahí de inmediato, pintándome como la culpable que había destrozado su narrativa perfecta empapada de sol. La miré, esta imagen escenificada de lujo despreocupado, y no dije nada. Dejé que el silencio creciera. Dejé que se convirtiera en una presencia pesada y acusatoria, que se extendía a través de cables de fibra óptica desde un jardín estéril en San Diego hasta un resort espléndido en Cabo. Podía ver mi propio reflejo en la pantalla de mi teléfono, mi propia cara pálida y seria. El contraste era impactante. Su sonrisa vaciló por un momento. La máscara cayó. «Bueno, ¿no vas a decir algo? Te ves tan seria». Mantuve mi voz plana, sin emociones. Una simple declaración de hecho. «El abuelo está en la unidad de cuidados intensivos. Hospital Scripts. Mercy». La perfección filtrada en la pantalla se disolvió. La sonrisa desapareció por completo. ¿Qué? Pensé que solo tenía un resfriado. Las excusas brotaron, una cascada ensayada de distracciones. Su doctor dijo que no era nada de qué preocuparse. Él fue quien insistió en que hiciéramos este viaje. Ya sabes lo terco que es. No quería que canceláramos. Luego apareció un segundo rostro en la imagen. Mi hermana Carla, bronceada y molesta, su cabello mojado echado hacia atrás. «Lucía, ¡ay Dios mío! No arruines el ambiente», se quejó, mientras bebía de su propio trago. «Estamos tratando de relajarnos aquí. Realmente necesito recargar mi energía positiva después de un año tan turbulento. No tienes idea de lo que hemos pasado». Recargar su energía positiva. La expresión, envuelta en el lenguaje popular de bienestar y autocuidado, era tan profundamente egoísta que me sentí enfermar. No solo lo estaban descuidando, estaban escenificando su negligencia como una terapia para ellas mismas. Ya se habían absuelto antes de la confrontación real por su crueldad. Este fue el momento de absoluta claridad. La parte de mí, que aún sostenía una pequeña chispa de esperanza de que todo esto fuera solo un terrible malentendido, simplemente se evaporó. Mi voz era fría y afilada como hielo roto cuando hablé. «Disfrútenlo», dije. «Es el último viaje que harán a mi costa». Sofía soltó una risa corta y aguda. Una, burla. «¿De qué hablas? No seas tan dramática, Lucía. Este es el dinero de tu abuelo, y él quería que lo tuviéramos». La dejé sentarse con esa suposición por un momento. Luego entregué el mensaje. Mi tono cambió al que uso para informes de situación de campo de batalla. Preciso, objetivo y completamente libre de emociones. La cuenta conjunta de Navy Federal Credit Union. Comencé cada palabra como una carga explosiva cuidadosamente colocada. «La cuenta que has vaciado en las últimas 2 semanas. Hace 6 meses transferí todos mis ahorros de despliegue hasta el último centavo a esa cuenta para asegurarme de que el abuelo estuviera cuidado mientras yo estaba fuera. Tengo un registro de transacciones claro. Veo los cargos del resort Las Ventanas. Veo la factura de la boutique de joyería fina en el centro de Cabo San Lucas de hace 3 días. Veo los múltiples retiros de efectivo en los cajeros automáticos del resort. En total, más de $5,000.
Hice una pausa, dejando que los hechos detallados e irrefutables hicieran efecto. ¿Realmente pensaste que un analista de inteligencia no rastrearía su propio dinero? El color se desvaneció de sus rostros filtrados. Por primera vez vi un shock genuino, no arrepentimiento, ninguna preocupación por mi abuelo, solo el pánico crudo y feo de dos personas que acababan de ser atrapadas. La boca de Sofía se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. No esperé una respuesta. Presioné el icono rojo en la pantalla y terminé la llamada. El silencio del jardín regresó, pero esta vez era mi silencio, mi victoria. Mi teléfono comenzó a vibrar de inmediato, un temblor frenético en mi mano. Una llamada de mamá, que rechacé, una serie de mensajes de texto rápidos de Carla, una tormenta de ira e incredulidad digital. ¿Cómo pudiste? Ese es nuestro dinero. Eres una persona terrible. Lo ignoré. Mi pulgar ya se estaba moviendo con velocidad practicada. Abrí mi aplicación de banca móvil. Apareció el logotipo familiar de Navy Federal Credit Union. Inicié sesión. Encontré la cuenta conjunta. Bloquear todas las tarjetas. Apareció un aviso. ¿Estás segura? Cian confirmar, en cambiar contraseña de banca en línea, en confirmar, en transferir fondos restantes a una nueva cuenta individual. Confirmar. Toda la acción tomó menos de 30 segundos. La vibración en mi mano se detuvo. Probablemente se habían dado cuenta de que su acceso se había ido. Luego comenzó de nuevo, aún más violentamente. Puse mi teléfono en silencio. La pantalla se oscureció, la batalla apenas había comenzado, pero el primer disparo y la primera victoria eran míos. Uno de mis instructores en la escuela de inteligencia, un Master Chief curtido por el clima, con ojos que habían visto demasiado, solía decir, en una guerra de información, no gana el que tiene más datos, sino el que tiene los datos mejor organizados. Nunca entres a una confrontación sin tu expediente en orden. Esa noche, después de dejar el hospital, después del silencio estéril y el pitido rítmico de las máquinas, puse sus palabras en acción. Regresé a la casa de mi abuelo, pero ya no la veía como un hogar. Era una base de operaciones avanzada. Fui directamente a su estudio polvoriento, una habitación pequeña llena de libros sobre historia naval y modelos de barcos en vitrinas de vidrio. Un lugar que alguna vez olía a papel viejo y su tabaco de pipa, ahora solo olía a negligencia. No lloré, no hice berrinche. Canalicé todo el dolor y la ira hacia un objetivo frío y metódico. Convertí el estudio en mi sala de guerra con la precisión de un analista preparando un informe. Comencé a recopilar información. Comencé con las pilas de correo en el escritorio, las cajas de zapatos llenas de recibos, los archivadores que había organizado cuidadosamente con disciplina militar en facturas de servicios públicos, extractos bancarios, registros médicos, cartas, todo era una pieza potencial de evidencia, un hilo individual en un tapiz. Mucho más grande y feo coloqué mi robusta computadora, portátil militar, en su viejo escritorio, de roble, y comencé el tedioso proceso de escanear y digitalizar cada documento individual. Las horas se fundieron entre sí. Los únicos sonidos eran el zumbido suave del escáner, el clic silencioso de mi teclado y, a lo lejos, el aullido de una sirena en la noche de San Diego. Creé una nueva carpeta encriptada en mi disco duro, protegida por una contraseña larga. Dentro construí un sistema de archivos, codificado por colores para claridad y evaluación inmediata de amenazas. El verde era para el ingreso legítimo del abuelo en su pensión de la Marina, sus beneficios de seguridad social, los pequeños dividendos de acciones que compró en los años 70. El amarillo era para solicitudes financieras de la familia. Correos electrónicos pegajosos de Carla pidiendo ayuda con el alquiler. Mensajes de mi madre sobre reparaciones de auto que siempre parecían volverse más costosas de lo indicado. El rojo era una carpeta que crecía alarmantemente rápido. Para gastos sospechosos, aquellos sin solicitud asociada, aquellos que se sentían como roban la casa, ya no era solo un lugar de recuerdos tristes. Se había convertido en un arsenal de información, y yo era su comandante. Profundo en la noche, impulsada por café negro y un sentido ardiente de propósito, me sumergí en los extractos de cuenta. Ahí descubrí el patrón.
Anne era un sistema repugnantemente inteligente de engaño que probablemente pensaron que no se podía rastrear, una conspiración familiar de codicia. Más tarde aprendí que a esto se le llama doble cobro. Encontré un recibo, un papel carbón delgado, de un puerto deportivo local. Era un pago en efectivo de $1,000 por el amarre del bote de Carlos, pagado por mi abuelo. Reconocí su pulcra firma en letra de molde en la parte inferior luego, solo una semana después. Encontré en el extracto bancario una transferencia correspondiente de la cuenta conjunta. La llena con mi dinero, a mi madre Sofía. La línea de propósito contenía 2 palabras, ambote de Carlos. Le habían hecho pagar en efectivo y luego cargaron el mismo gasto a mi cuenta y se embolsaron la diferencia. Era descarado. Era un ataque coordinado contra un anciano confiado. Abrí una nueva hoja de cálculo de Excel. Llamé al archivo fraude, Sofía Morales Anzelsex. Con distancia fría, creé las columnas en fecha, monto, descripción, enlace de evidencia. Ingresé la primera entrada para la tarifa de la amarra a la hoja de cálculo. Era impersonal, lógica, solo celdas y números. Sin embargo, cada fila que agregaba se sentía como clavar otro clavo en el ataúd de sus mentiras. La fase final de mi recopilación de información vino del viejo teléfono fijo en su escritorio, el que tenía la contestadora incorporada. Presioné el botón de reproducción, la máquina trabajó, y luego la voz de mi hermana, dulce como miel envenenada, llenó la habitación silenciosa. Hola, abuelito, soy yo. Encontré este retiro de meditación que cambia vidas en Ojai. Cuesta solo $2,500 y realmente es una inversión en mi paz mental a largo plazo. Sé que querrías esto para mí. Clic en el siguiente mensaje era de mi hermano Carlos. Su voz era afilada, molesta. Mira, ya te dije que no tengo tiempo de llevarte al hospital de veteranos para tu cita. ¿Está? Al otro lado de la ciudad. Solo toma un Uber. Clic en el pozo de evidencia era profundo. Inicié sesión en la cuenta de correo electrónico de mi abuelo. La contraseña era simple, una que le había configurado años atrás. Busqué Cabo, apareció un correo electrónico de mi madre a una agencia de viajes, con fecha de 2 meses antes. La última línea me heló hasta la médula. Solo cargue el monto completo a la tarjeta registrada. Mi padre acaba de recibir su cheque de pensión de veterano. Ni siquiera lo notará. ¿Alguna vez te has topado con algo así? Una pieza de evidencia innegable que transforma una sospecha en una certeza aterradora. Ese es el momento en que el suelo desaparece bajo tus pies. Aseguré todo. Descargué los archivos de audio de los mensajes de voz. Tomé capturas de pantalla de correos electrónicos y mensajes de texto a mi entrenamiento en seguridad de datos se había convertido en parte de mí. Creé 3 copias de seguridad separadas del expediente completo, una en un disco duro portátil, una segunda en un servicio de nube encriptado, y una tercera en una pequeña memoria USB discreta que sujeté a la misma cadena que mis placas de identificación militar, que llevaba alrededor del cuello. Yacía frío y duro contra mi piel, un recordatorio constante de la batalla que se avecinaba en esta balista. En la Marina hay una regla fundamental. Cuando te enfrentas a una situación que excede tu experiencia, buscas al especialista correcto. No intentas pilotar un barco del que no tienes idea de cómo navegar. Mi expediente de evidencia era un arma poderosa, pero yo era analista, no abogada. Sabía cómo recopilar información, pero no cómo usarla en la corte. Necesitaba un experto. No perdí tiempo navegando por anuncios en línea de bufetes de abogados caros y elegantes. Mi primera y única parada fue un lugar que sabía que entendería el núcleo del problema: la Sociedad de Asistencia Legal para Veteranos, en un edificio modesto en el centro. Entré a la oficina. Mi laptop cargada con el expediente se sentía pesada en mi bolso. Y me senté con un voluntario, un caballero mayor con un rostro amable y un pin de la Marina en la solapa. No, le conté la historia emocional, presenté los hechos. Un distinguido veterano de la Marina, explotación financiera por parte de la familia y negligencia con hospitalización. Lo presenté como un informe de misión. Escuchó pacientemente. Su expresión se volvió más seria con cada detalle. Cuando terminé, no ofreció trivialidades. Me deslizó una tarjeta de presentación por la mesa. Hay un abogado, dijo con voz profunda y seria. Su nombre es
Elías Cortés. Es joven, pero un verdadero bulldog cuando se trata de casos de abuso de personas mayores, especialmente con veteranos. ¿Tocó la tarjeta? No pelea por dinero. Oficial. Pelea porque es lo correcto. Esperanza. Esperanza. Un sentimiento extraño después de los últimos días, pero una chispa de ella se encendió en mi pecho. No necesitaba un luchador contratado, necesitaba un guerrero. A la oficina de Elías Cortés no estaba en un rascacielos reluciente, estaba en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo en Little Italy, sobre una delicatessen bulliciosa de la que el olor a ajo y orégano subía por las escaleras. La oficina en sí era funcional, abarrotada de libros de leyes y archivadores, sin obras de arte, sin ventanas panorámicas. Este era un lugar de trabajo, no un objeto de prestigio. En Elías Cortés mismo encajaba con su entorno. Un hombre de unos 40 años con una mirada aguda e inteligente que parecía no perderse nada, y un apretón de manos firme y sobrio. Escuchó mi resumen inicial con paciencia profesional y escéptica. Vi cómo me evaluaba, tratando de separar los hechos de la exageración emocional, pero, cuando coloqué mi laptop en su escritorio, la giré hacia él y abrí el sistema de archivos, codificado por colores y cuidadosamente organizado, toda su actitud cambió. Se inclinó hacia adelante, su enfoque se agudizó. Observé cómo hacía clic en las carpetas, sus ojos recorriendo los extractos bancarios digitalizados, las capturas de pantalla de correos electrónicos y los mensajes de voz transcritos, con cada pieza de evidencia. Su expresión se volvió más seria. Finalmente, su mirada se detuvo en la hoja de cálculo de Excel. Fraude. Sofía Morales Enzelsex se desplazó por las entradas en la tarifa de amarre cobrada 2 veces. El retiro de meditación, las reparaciones fantasma de automóviles, se detuvo, se recostó y exhaló lenta y pesadamente. Sacudió la cabeza, no con incredulidad, sino con reconocimiento cansado. Dios mío, dijo con una ira profunda y controlada en su voz. Ni siquiera intentaron ocultarlo. En ese momento supe que había encontrado al hombre correcto. Había encontrado a mi aliado. Elías se recostó en su silla de cuero desgastada y entrelazó los dedos detrás de su cabeza. Me miró, y por primera vez el escepticismo profesional en sus ojos cedió a un respeto genuino. Oficial Morales, dijo, ya has hecho el 90% de mi trabajo por mí. Este es uno de los casos de maltrato financiero de ancianos mejor documentados que he visto. Se detuvo. Su mirada se deslizó hacia una foto enmarcada en su escritorio. Mostraba a un hombre mayor en uniforme de la marina. Mi abuelo era marino, dijo. Su voz se volvió suave y personal. Sirvió en 2 guerras. Perdió todos sus ahorros a manos de un familiar que lo veía como un cajero automático ambulante. Yo era un niño en la clínica de leyes, entonces no pude ayudarlo en ese momento. Me miró de nuevo, y el fuego volvió a sus ojos. Ahora todo es diferente. Se volvió de nuevo hacia su computadora. Su enfoque era absoluto. Comenzó a delinear la estrategia, hablando con claridad y decisión. Primero, solicitamos un bloqueo de cuenta inmediato y una orden de restricción temporal que detenga el daño de inmediato. Simultáneamente, presentamos una petición de tutela integral para los bienes y la persona. Usaremos tu expediente para probar que ya no puede manejar sus propios asuntos y es vulnerable a influencia indebida. No hizo falsas promesas de una victoria fácil. Expuso los posibles desafíos, la pelea que mi familia probablemente daría. Pero luego me miró, un guerrero reconociendo a otro. No puedo prometerte que será rápido o indoloro, dijo, pero puedo prometerte que pelearé hasta el amargo final. Por primera vez desde que aterricé en San Diego, una carga masiva de la que ni siquiera sabía que estaba cargando comenzó a caer de mis hombros. Ya no era una soldado solitaria en un campo de batalla olvidado. Había encontrado un aliado. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora tenía un ejército. En el día de la audiencia ante el Tribunal Superior de San Diego, elegí mi arma con cuidado. No era un documento, no era una pieza de evidencia, era mi uniforme, mi traje de
servicio de la Marina, perfectamente planchado, las cintas y medallas alineadas con precisión geométrica. Era una declaración de principios antes de que siquiera pronunciara una palabra cuando hice mi juramento. Hice un voto de apoyar y defender la Constitución contra todos los enemigos externos e internos. Nunca pensé que el enemigo a veces se vería exactamente como tu propia familia. Esperaban afuera en el pasillo frente a la sala del tribunal. Mi madre Sofía, mi hermana Carla y mi hermano Carlos. No vestían ropa oscura y sombría. Se veían molestos, como si los hubiera arrastrado aquí para disputar una multa de estacionamiento. No para defender la vida de un hombre que estaba al filo de la navaja, aun cuando me acerqué con Elías a mi lado. El rostro de mi madre se retorció en una máscara de ira. Dio un paso adelante, su voz un siseo venenoso. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Estás destrozando a esta familia. Carla estaba justo detrás de ella, con los brazos cruzados, su expresión de la más profunda desaprobación terapéutica. Tu energía ahora mismo es simplemente tan tóxica, susurró, como si compartiera una profunda percepción espiritual. No respondí, ni siquiera los miré. Mantuve mi mirada firmemente fija en las puertas de la sala del tribunal, la espalda recta, las manos detrás de la espalda. Mi silencio era un escudo, un muro que no podían romper con sus palabras. Era la respuesta más fuerte que podía dar adentro. La sala del tribunal era fría e impersonal. El aire era pesado de tensión. Nos sentamos en una mesa, mi familia en otra, con un abogado de aspecto elegante en traje caro. Las líneas estaban trazadas. Elías Cortés fue magnífico, fue calmado, metódico e implacable. No presentó nuestro caso como un drama familiar, sino como un crimen financiero. Usó un proyector para hacer visible la evidencia en una pantalla grande para el juez. Un recibo tras otro apareció en los extractos bancarios que mostraban los cargos de cabo. La hoja de cálculo de Excel codificada por colores que detallaba el esquema de doble cobro. Las capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Carla completas, con el hashtag han merecido. El abogado de mi familia intentó objetar, para tejer una historia diferente. Su señoría, estos fueron simplemente regalos, argumentó con voz suave y conciliadora. El señor Morales es un hombre generoso que ama a su familia. Su nieta, la oficial Morales, estuvo mayormente ausente debido a su carrera militar. Simplemente no comprende las cargas diarias que mis clientes tuvieron que soportar al cuidar a un padre anciano. La palabra ausente fue pensada como un golpe, para retratarme como ingrata e irresponsable. Sentí una ira caliente aumentar, pero Elías permaneció completamente tranquilo. ¿Una carga, dicen? Respondió Elías con voz peligrosamente tranquila. Se volvió hacia su abogado. Entonces, por favor explique esta forma particular de cuidado. Presionó un botón. Un reproductor de audio digital se conectó a los altavoces del tribunal. Y luego la voz de Carlos llenó la sala del tribunal silenciosa, fría y desdeñosa. Mira, ya te dije que no tengo tiempo de llevarte al hospital de veteranos para tu cita. Está al otro lado de la ciudad. Solo toma un Uber. Un silencio mortal se instaló sobre la habitación. El rostro del abogado elegante se puso pálido. Carlos se hundió más profundamente en su silla. Su rostro se puso de un rojo profundo. El juez, un hombre de aspecto severo con cabello plateado, miró fijamente a Carlos por encima de sus anteojos. Su expresión era ilegible, pero profundamente impresionado no estaba en el archivo de audio. Fue un golpe limpio e irrefutable. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie y me dirigí al juez. El uniforme se sentía pesado sobre mis hombros, un manto de responsabilidad. Había practicado lo que diría, pero ahora las palabras venían de una fuente más profunda que la memoria. «Su señoría», comencé, mi voz clara y decidida. No estoy aquí hoy para hablar de dinero. El dinero se puede ganar y perder. Estoy aquí para luchar por algo que una vez tomado, difícilmente se puede recuperar. La dignidad de una persona. Le lancé una mirada a mi familia. Se negaron a mirarme a los ojos. El abogado de la oposición me ha llamado ausente. Tiene
Razón. Estuve ausente mientras servía en un destructor en el Golfo Pérsico. Estuve ausente durante los informes de inteligencia en Sicilia. Estuve ausente mientras mi abuelo, un hombre que también vistió un uniforme por este país, era sistemáticamente despojado de sus medios y su autorrespeto por las mismas personas que deberían haber sido sus defensores más fuertes. Mi voz se hizo más fuerte, impregnada de una convicción que venía de lo más profundo de mí. Mi ausencia no fue abandono, su señoría. Mi ausencia fue servicio, un término cuyo significado mi familia aparentemente ha olvidado. No busco venganza aquí. Busco responsabilidad. Estoy aquí para asegurarme de que el hombre que me enseñó el significado del honor y la lealtad sea tratado con el honor y la lealtad que más que merecen. Terminé y me senté. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. El juez miró el expediente, luego a mí. Su mirada no era de lástima, sino de profundo respeto. Se aclaró la garganta. El veredicto cayó rápido y decisivo. Otorgó la tutela temporal, poniendo a la persona y los bienes de mi abuelo bajo mi protección legal temporal. Concedió la orden de restricción, congelando todos los activos. Fue una victoria completa. Cuando salimos de la sala del tribunal, mi familia estaba en desorden, agrupados con su abogado. Por primera vez, se veían exactamente como eran, derrotados. La victoria en la corte se sintió como un triunfo distante y elevado. La victoria que había ganado fue una batalla de papeleo y disputas legales. Pero la guerra real, la que se libró contra el tiempo y los órganos que fallaban, era una batalla que estaba perdiendo. El éxito legal no podía curar un cuerpo roto. Hay una oración a la que la gente a veces recurre. La oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, y la sabiduría para distinguir una de la otra. Había cambiado las cosas que podía cambiar. Ahora tenía que enfrentar las cosas que no podía cambiar. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de su habitación en la unidad de cuidados intensivos. La ira y la lucha me abandonaron, reemplazadas por un enfoque tranquilo y concentrado. Mi familia, su traición, la batalla legal, todo eso se convirtió en ruido de fondo. Lo único que importaba era el hombre en la cama. En la cama pasaba mis días en una silla desgastada cerca de él. Le leía de sus gastados libros de bolsillo de Louis L. Amour, las aventuras de vaqueros rudos y alguaciles estoicos en el salvaje oeste. Describía los puertos que había visitado, los mercados bulliciosos de Nápoles, la belleza cruda de Islandia. Intentaba traer el mundo a su cama de hospital. Me convertí en su verdadero ángel guardián. Aprendí los horarios de las enfermeras. Les ayudaba a girarlo. Cada mañana lavaba suavemente su rostro con un paño tibio y me aseguraba de que siempre estuviera bien afeitado y su cabello pulcramente peinado. La humillación de su negligencia anterior era un insulto que estaba decidida a borrar. Recuperé su honor, un pequeño acto silencioso tras otro. No pensaba en mi madre o en ellos. No existían en este espacio silencioso y sagrado. Todo mi universo era el pitido constante del monitor, el suave silbido del oxígeno y la sensación de su mano en la mía. La enfermera María se convirtió en mi compañera silenciosa en esta vigilia. Por las mañanas aparecía con una taza de café caliente, por las tardes con un simple sándwich de pavo en pan de centeno, colocándolo sin palabras sobre la mesa. Sus pequeños gestos de amabilidad eran un salvavidas, un reconocimiento silencioso de mi guardia solitaria. Fue entonces cuando me di cuenta de que en nuestros momentos más oscuros, la luz más brillante a menudo proviene de las fuentes más inesperadas. La compasión de un extraño puede sentirse más como familia que la propia sangre. Algunas semanas después del juicio, el doctor me dijo que su cuerpo estaba comenzando a fallar. La noticia no fue un shock, sino una verdad pesada y final. Esa tarde estaba contando una historia sobre un tiroteo tenso en un salón polvoriento, cuando vi sus párpados temblar. Abrió los ojos y me miró. Durante semanas, su mirada había estado distante, perdida en una niebla de medicamentos y enfermedad. Pero ahora
estaba clara. Me reconoció. Sus ojos, del mismo azul profundo que el Pacífico en un día claro, estaban despiertos. Intentó hablar, pero solo salió un sonido seco y áspero. Una ráfaga de frustración cruzó su rostro. Está bien, abuelito, susurré, inclinándome más cerca. Está bien. Estoy aquí. Levantó la mano que sostenía. Temblaba por el esfuerzo. Luego, apretó mi mano. Una vez, 2 veces, 3 veces. Era nuestra señal, un lenguaje silencioso que habíamos compartido desde que era una niña pequeña sentada en su regazo. Era su forma de contarme un secreto, de calmar un miedo infantil, de dar las buenas noches. 3 apretones. 3 apretones. Te amo, la presa que había construido dentro de mí, que retenía las lágrimas no derramadas de semanas, finalmente se rompió. Un sollozo caliente y silencioso escapó de mí. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Apreté su mano de vuelta, tal como él me había enseñado. 1, 2, 3. Yo también te amo, abuelito, susurré ahogada. Fue nuestra despedida. Toda una vida de amor, comunicada en 3 pulsos débiles de una mano que fallaba esa noche. María me dijo suavemente que no sería mucho más tiempo. Preguntó si quería que se quedara. Negué con la cabeza. Esta vigilia la tenía que mantener sola. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, mientras el hospital a nuestro alrededor se quedaba quieto. Ya no lloraba más. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por una sensación profunda de paz. Le hablé en voz baja y tranquila, no sobre vaqueros o procedimientos judiciales, sino sobre el mar. Le conté historias de los grandes buques de guerra en los que había servido, de destructores y portaaviones. Describí el olor del agua salada en una mañana fría, el sonido profundo y resonante de las olas contra un casco de acero, el horizonte interminable al atardecer. Traje el mar que amaba esta habitación estéril rodeada de tierra en algún momento después de la medianoche. En el silencio más profundo de la noche, sentí un cambio. Su respiración, que había sido superficial, se volvió aún más ligera, y luego con un último suspiro suave, se detuvo. El pitido rítmico del monitor a mi lado se desvaneció, reemplazado por un tono incesante en mí. Senté allí en el silencio repentino y absoluto, simplemente sosteniendo su mano. Se había ido después de que el médico de guardia hizo la declaración oficial de muerte y María expresó sus condolencias silenciosas. Pedí unos minutos más a solas y me quedé otra hora. Arreglé suavemente el cuello de su bata de hospital y aparté su cabello plateado de su frente. No murió solo en una casa llena de negligencia. No murió en indignidad. Murió en los brazos amorosos de una compañera soldado, con todo el honor y la dignidad que tan abundantemente merecía. Enterramos a mi abuelo en el Cementerio Nacional de Fort Rosecrans, en una colina verde, con vista al Pacífico. Era un día claro y brillante en San Diego, de esos que más amaba. El cielo era de un azul radiante y doloroso. Mi familia no estaba allí. Su ausencia fue una última admisión silenciosa de su carácter. En cambio, la congregación fúnebre era un grupo pequeño y estoico. Estaba la señora Gable de al lado, su rostro marcado por un dolor genuino. Estaba María, la enfermera de Scripps Mercy, que vino en su día libre, y había media docena de hombres mayores, sus espaldas un poco encorvadas pero sus hombros aún rectos, con gorras de asociaciones de veteranos y medallas de servicio descoloridas. En sus trajes viejos eran sus amigos, sus hermanos de armas. Uno de ellos, un hombre llamado George, se me acercó antes de la ceremonia. «Tu abuelo era un buen hombre», dijo, su voz áspera por la edad. En 1982 me despidieron del astillero. No podía pagar mi hipoteca. Elías se enteró, y de repente había un cheque en mi buzón. Sin nota, nunca dijo una palabra al respecto. Tu abuelo era el tipo de persona que siempre estaba ahí, incluso cuando no habías pedido ayuda. En mi uniforme de servicio, di el elogio fúnebre. No hablé de traición o abandono. No mencioné el juicio ni el dinero. Hacerlo habría significado darles poder en este espacio sagrado. En cambio, hablé de él. Hablé del hombre que me había enseñado que el honor no es una palabra que dices, sino algo que haces, que la lealtad es un verbo. Hablé de su fuerza silenciosa, su brújula moral inquebrantable y de cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba del mar.
después de que la salva de rifles resonara sobre las colinas y el trompetista tocara las notas solitarias y conmovedoras del toque de silencio, se acercó la guardia de honor a un joven marinero, cuyo rostro era una máscara de deber solemne. Me presentó la bandera estadounidense, doblada en un triángulo firme y perfecto. La recibí y la sostuve contra mi pecho. No era solo una bandera, era el símbolo de todo lo que él representaba, era el honor por el que había luchado para protegerlo unos días después. Me senté frente a Elías Cortés en su oficina. Estaba revisando los documentos finales del patrimonio de mi abuelo. La casa, los ahorros, las inversiones, era una suma considerable. ¿Y cuáles son tus planes?, preguntó suavemente. ¿Un nuevo comienzo en algún lugar? ¿Unas largas vacaciones? Sin duda, te lo has ganado. Pensé en la investigadora y autora Brené Brown, cuyos trabajos había leído. Ella escribió que una de las experiencias humanas más dolorosas es presenciar el sufrimiento de un ser querido y ser impotente para detenerlo. Pero dijo que podríamos crear significado a partir de ese dolor. No quiero eso, Elías, dije. La casa, el dinero, nada de eso. Me miró, confundido. Esta no es mi victoria para disfrutar, expliqué. Toda la batalla fue por él. Su legado no puede ser una cuenta bancaria. Tiene que ser algo vivo, algo que ayude. Respiré hondo. Quiero crear una fundación que use cada centavo de su patrimonio. La llamaremos el Fondo Morales para Veteranos y Ancianos Abandonados. Su propósito será proporcionar ayuda de emergencia y asesoría legal gratuita para personas en San Diego que estén pasando exactamente por lo que él pasó. Esa era la verdadera victoria. Esa era la forma más alta de venganza. No se trataba de castigo. Se trataba de crear algo bueno y duradero de las cenizas de su codicia. Se trataba de asegurarse de que su nombre representara ayuda. No victimización. En Elías me miró fijamente por un largo momento. La fachada de abogado profesional cayó y simplemente me miró como amigo, sus ojos llenos de profunda admiración. Eso, dijo en voz baja, es el mejor homenaje que he escuchado jamás. No emitimos un comunicado de prensa. No hubo grandes anuncios. El sitio web de la fundación se puso en línea silenciosamente una tarde. La página de inicio era simple. Una sola fotografía en blanco y negro de un joven Elías Morales en su uniforme de la Marina, mirando al mar con mirada confiada. Debajo, una línea de texto que servía como nuestra misión. Algunos héroes son dejados atrás. Ya no más han. Algunos días después, en el silencio del estudio de mi abuelo, mi laptop emitió un pitido con una notificación de correo electrónico. El asunto decía ayuda para mi padre. Era de una mujer cuyo padre anciano, un veterano de Vietnam, estaba siendo explotado financieramente por su hermano. Escribió que se sentía impotente y sola, y que durante una búsqueda nocturna desesperada había encontrado nuestro sitio. Leí su historia y mi corazón dolió con dolor familiar. Pero esta vez, el dolor no estaba acompañado de impotencia, estaba acompañado de propósito. No pude salvar a mi propio abuelo de su destino, pero mientras escribía mi respuesta y programaba una llamada, me di cuenta de que a través de él, tal vez podría salvar a alguien más. Y ese era un legado por el que valía la pena. Lucharan tan pronto como la noticia del Fondo Morales se hizo pública, y quedó claro que la herencia en la que habían apostado había ido a una fundación sin fines de lucro. Sucedió lo inevitable. Las sombras de mi pasado exigieron atención. Comenzó con Irán, una avalancha de mensajes de texto furiosos en mayúsculas de Carla, llenos de amenazas y acusaciones. Los leí y los borré y no sentí nada. Luego vino la segunda ola, mensajes de voz patéticos y suplicantes de mi madre. Su voz se quebraba mientras hablaba de su desesperada situación financiera, como si yo fuera de alguna manera responsable de las consecuencias de sus propias decisiones. La última y más insidiosa ola fue la manipulación.
disfrazada en el lenguaje de la terapia y la culpa. Mi hermana Carla envió mensajes de video llenos de lágrimas, su rostro artísticamente marcado por rastros de lágrimas, en los que contaba cómo había estado trabajando en sí misma y había aprendido su lección, y que necesitaba mi perdón para completar su proceso de sanación. Lo peor, sin embargo, fue un correo electrónico largo y divagante de mi madre Sofía. Era una clase magistral en revisionismo histórico narcisista. No se disculpó ni una sola vez. En cambio, se pintó a sí misma como la víctima. Escribió que mi frialdad y egoísmo le habían robado la oportunidad de despedirse definitivamente de su propio padre. Me acusó de haberlo envenenado contra ella, de haberlo aislado en sus últimos días. Era un intento impresionante de reformular su abandono. Como mi culpa, leí cada palabra de cada mensaje. Vi cada momento de cada video, no con ira o dolor, sino con la curiosidad fría y distante de un técnico de desactivación de bombas examinando un artefacto sin detonar. Necesitaba entender su mecánica, cada cable, cada gatillo. Antes de desactivarlo, definitivamente, reconocí los patrones, los ciclos predecibles de ira, lástima y manipulación, y en sus palabras desesperadas y egoístas, solo sentí un vacío profundo y hueco. La parte de mí que podía ser herida por ellos había muerto hace mucho tiempo. Hay un dicho: no tienes que asistir a cada pelea a la que te invitan. Durante años había aceptado cada invitación tóxica de mi familia. No respondí a un solo mensaje. Una respuesta habría sido participación, habría señalado que la puerta todavía estaba abierta. Aunque fuera solo una rendija, en cambio, realicé un ritual silencioso y final de despedida. Me senté con mi teléfono, mi laptop abierta a mi lado. Este no fue un acto impulsivo de ira, fue una decisión consciente y estratégica. Un cortafuegos para construir la paz por la que había luchado tan duro. Comencé con los contactos en mi teléfono. Encontré el nombre de mi madre, toqué, me desplacé hacia abajo y presioné bloquear llamadas. Apareció una confirmación, confirmé, bloquear contacto. Repetí el proceso para Carla, y luego para Carlos. A continuación, abrí mis correos electrónicos. Creé un nuevo filtro. Ingresé sus direcciones de correo electrónico. Para la acción, seleccioné eliminar y aplicar filtro también a conversaciones coincidentes. Con un último clic, décadas de correos electrónicos dolorosos, exigentes y manipuladores desaparecieron de mi bandeja de entrada y se evitó para siempre que volvieran a entrar. Finalmente, fui a las redes sociales. Perfil por perfil, los bloqueé en cada plataforma. Fue una amputación digital, un corte claro y decidido. Con cada clic sentí que una carga caía de mí. Estaba recuperando mi espacio, mi silencio, mi mente. Finalmente entendí que la familia no es una sentencia de por vida. Puedes decidir quién tiene acceso a ti, Anne. Esa noche, trabajé hasta tarde en la fundación que había establecido en la vieja casa de mi abuelo. Me senté en su oficina, la ventana abierta al aire fresco de la noche. El rumor distante del océano, una presencia constante y reconfortante. Miré hacia el agua oscura y sentí una última conversación, no con ellos, sino conmigo misma. Me di cuenta de que no los perdonaría. El perdón se sentía como una traición a mi abuelo. Significaría decir que lo que habían hecho era aceptable en algún nivel, que se podía procesar, absorber y superar. No podía. Era una mancha permanente. Perdonar sería minimizar la gravedad de su crueldad. En cambio, elegí perdonarme a mí misma. Me perdoné por no reconocer la verdad antes. Me perdoné los años de inocencia juvenil en los que creí su versión de la realidad. Me perdoné la culpa que había llevado, el sentimiento de nunca ser lo suficientemente buena que tan hábilmente habían cultivado en mí, y acepté la verdad. Algunas relaciones no están destinadas a ser salvadas. Están heridas de muerte, tóxicas en su núcleo. No necesitan sanación, necesitan un funeral, y dejarlas ir verdaderamente, dejarlas ir por completo, era el acto más saludable y honesto de amor propio que podía realizar. La guerra había terminado, las sombras se desvanecían, y por primera vez había un silencio pacífico y prometedor. Han pasado varios años desde el funeral en Fort Rosecrans. Después de mi último periodo de servicio, tomé mi baja honorable de la Marina. El mar siempre será parte de mí.
pero sabía que mi nueva misión estaba aquí en tierra firme. Ahora dirijo el fondo Morales a tiempo completo desde la casa de mi abuelo. La casa ya no es una sala de guerra o un lugar de duelo. Es un espacio de propósito silencioso y lleno de esperanza. Los fantasmas restantes de la negligencia se han ido, reemplazados por el aroma de pintura fresca y café recién hecho en el patio trasero. Una vez un campo triste y cubierto de maleza, es ahora mi refugio. He aprendido a amar la jardinería, encontrando una calma meditativa en voltear la tierra. Ahora está lleno de las fragantes rosas rojas profundas que mi abuelo amaba y de enredaderas expansivas de tomate San Marzano, cuyos frutos rojos brillantes cuelgan pesados bajo el sol de California. Mi vida ahora es tranquila, construida sobre pequeños rituales significativos. Cada mañana comienzo con una taza de café en el porche trasero, observando a los colibríes que vuelan y se ciernen entre las flores, sus gargantas iridiscentes brillando a la luz de la mañana. Escucho los sonidos del vecindario despertando. Siento la brisa fresca del océano entrando. Este pedazo de tierra no fue un regalo, no fue una herencia, fue una victoria por la que luché. Un pedazo de tierra que reclamé y fortifiqué. Fue ganado hace unos meses. Hice algo solo por él. Mandé a hacer una pequeña placa de latón y la coloqué en un banco en el Parque Balboa. Era su banco favorito, el que miraba al estanque de nenúfares y al edificio botánico. Allí nos sentábamos en tardes soleadas y compartíamos un hot dog. La placa es simple, discreta. Dice Anne, en memoria de Elías Morales. Para aquellos que se presentan, la semana pasada caminé por el parque y vi a un hombre mayo sentado en el banco. Llevaba una gorra desgastada del USS Midway y miraba silenciosamente la fuente. Una expresión de contemplación pacífica estaba en su rostro. No sabía nada de la historia detrás de la placa en la que se apoyaba. Para él, era simplemente un lugar para descansar. Y en ese momento, supe que el legado de mi abuelo estaba vivo. No era un gran monumento, era un lugar silencioso de descanso para otro viejo soldado, un reconocimiento silencioso para todos los demás que entendían el significado simple y profundo de presentarse. Ya no busco inspiración en libros o citas. No necesito eso. He aprendido que la fuente de fuerza más poderosa proviene de una vida vivida con propósito, de la convicción silenciosa de las propias decisiones. Me he convertido en mi propia fuente de inspiración. Esta mañana llegó un pequeño paquete. Dentro había una carta escrita a mano y un pequeño paquete envuelto en papel encerado. La carta era de la hija del veterano de Vietnam, el hombre al que ayudé primero. La mujer cuyo correo electrónico dio vida a la fundación escribió que su padre, gracias a la ayuda legal del fondo, pudo obtener una orden de restricción contra su hermano y ahora estaba seguro. Podía quedarse en su propia casa en lugar de ser enviado a un asilo. Al final de la carta decía: quería que tuvieras esto. Es su propia receta. Desenvolví el paquete. Dentro había media docena de galletas de avena con pasas, todavía suaves. El aroma era cálido, dulce y lleno de bondad simple y honesta. Era el aroma de la gratitud. Anne siento ahora en su oficina. La carta está sobre la mesa junto a mí. El sol de la tarde entra por la ventana e ilumina las partículas de polvo que danzan en el aire. Ya no siento la ira fría que una vez me impulsó, ni el dolor agudo del duelo. Todo lo que queda es una sensación profunda y silenciosa de gratitud. No solo gané una batalla legal, protegí el legado de un buen hombre. Honré su vida dándole futuro a sus valores. Siempre dicen que la sangre es más espesa que el agua. He aprendido que eso no es cierto. Es una mentira conveniente, una excusa para la obligación sin acción. La lealtad es más espesa que el agua. El honor es más espeso que el agua. Presentarse, eso es más espeso que el agua. Mi abuelo me enseñó eso, no con palabras, sino con su vida. Y esa es la lección que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Me reclino en su vieja silla, cierro los ojos y simplemente sonrío por primera vez en mucho, mucho tiempo. Estoy en paz. Mi abuelo
Me enseñó que las personas más importantes son aquellas que se presentan. Mi historia tuvo su propio campo de batalla, pero sé que no estoy sola en estas luchas silenciosas. Y eso me hace pensar en todos ustedes que están escuchando ahora. Por eso quiero preguntarles, ¿quién fue la persona que estuvo ahí para ti? ¿Quién fue tu roca cuando el mundo parecía incierto? Sería un gran honor para mí leer sobre ello en los comentarios. Y si las historias sobre resiliencia, honor y encontrar fuerza en los momentos más difíciles te conmueven, espero que sigas a Corazón Vengativo para que podamos seguir compartiéndolas juntas.